¿Cómo podemos encontrar esa pasión? Porque, si no me equivoco, comentas que hay como, o sea, tenemos nuestra pasión, pero luego también tenemos el propósito, que sería nuestro propósito personal, y luego como uno de comunidad, ¿no? Bueno, mira, el de comunidad y el personal van de la mano. Esto se llama tikkun olam y tikkun. En hebreo lo voy a traducir. Es decir, mientras yo estoy rectificando y estoy creciendo, tengo que tener una conciencia de ver cómo ayudo a la comunidad. Claro que sí. No puedo mirar que la comunidad se está hundiendo y yo crezco. Eso es incompatible con la mística hebrea. Ujú. Es decir, tengo que estar ayudando al pobre, al herido, a la viuda, al huérfano. Pero ¿Por qué? es un propósito un poco general de ayuda o concreto, tipo, quiero enfocarme en esto o quiero ayudar En general es concreto. en concreto, Es ¿vale? concreto, no es un tema general. Vale. En general hay gente que hace fundaciones. En general es Claro, pero bastante para algo concreto. que con lo que conectan y que quieren ayudar a algo en concreto, Por ¿no? supuesto, claro que sí. Fíjate que en Estados Unidos hay como 400 o 500 fundaciones de personas que provienen del mundo judío, que una lucha contra el Parkinson, que una trabaja contra el cáncer, que otras dan dinero para gente que no pueda pagar. Es decir, en general, en Mm. general siempre se enfoca. ¿Y por qué se enfoca? Porque, bueno, uno no lo puede abarcar todo, esto es imposible, No, ¿no? no, obvio. Entonces uno tiene que también respetar sus propios límites en saber cómo se enfoca. Pero las acciones de Tikkun Olam, como las llamamos en hebreo, que son las acciones de rectificación del mundo, que no tienen que ver solamente con la materia, a veces es dar tiempo, es acompañar a una señora anciana en una casa de la tercera edad. Eh, a veces es escuchar al amigo, que no se reduzca todo esto al campo de la materia. A veces el tiempo es mucho más valioso que el dinero. Y para mí, claramente, porque No, no, fíjate, sin ¿no? duda. Fíjate, el dinero es el que compra el tiempo, ya hemos dicho, con lo cual el tiempo es lo único que tenemos que se terminó. Sí, Yo sí, sí. muchas veces digo, desde el punto de vista de la cábala, que los que están en el cementerio no se llevaron el dinero con ellos. Eso quedó aquí, de este lado. Sí, Entonces, sí. también hay que relativizar la cuestión de la materia y entender de que la materia sirve en este mundo para ayudar, porque luego nos vamos de aquí. Ujú. Entonces, ¿qué sentido tiene, como los faraones egipcios, ¿no? Acumular comida en la pirámide para ver si va a comer el faraón luego de muerto? Y creo que me parece que en el sistema occidental tenemos que entender estos conceptos en relación con la materia para entender la materia como instrumento al servicio y no como un fin en sí mismo. Ujú. Y lo que te comentaba antes, ¿cómo puede hacer alguien que quiera encontrar esa pasión, pero que igual se siente perdido, que no sabe muy bien qué es lo que le gusta, lo que no le gusta, para descubrirla? Mira, para mí es muy importante la acción, es decir, la prueba. Digo muy importante no a los fines teóricos, de hecho yo lo experimenté en mi propia vida, no quiero ser autorreferencial, pero no me queda otra opción que serlo en este caso, ¿no? Ujú. Yo de mi vida no tenía ni idea de lo que iba a hacer en mi vida. A los 18 años entré en la carrera de Derecho porque mi madre soñaba tener un hijo abogado y yo no soñaba nada. La verdad no tenía ni idea. Quizás hubiera tenido que ser profesor de historia, que es lo que más me gustaba. Pero como me gustaba estudiar, hice una tecnicatura de administración a la noche, intenté entrar en periodismo, terminé la carrera de Derecho, luego trabajé un año con un notario, luego, bueno, mi vida fue casi 10 años buscando y buscando y buscando. Y yo soy un caso muy atípico de encontrar tarde cuál era el sentido de mi vida. Pero sí algo que yo pienso que me ha servido y tú me estás pidiendo un consejo. Quiere decir que cuando alguien le pide un consejo, quiere decir que ya es bastante anciano. Si a alguien le piden un consejo, Bueno, ¿no? se puede aprender de todo el mundo. Gracias. ¿Y el tema cuál es? El tema es que para mí la clave está en hacer. ¿Qué quiere decir hacer? Yo no sabía que el notariado iba a ser el sentido de mi vida. Y seguramente quizás, pero lo hice. Entré y lo probé desde dentro. Yo creo que un consejo es no pensar el sentido de la vida de manera abstracta, quedándose así, sin hacer nada en la casa. No. Esa es una situación pasiva. Por supuesto, alguien se puede tomar un año sabático porque se siente muy angustiado. Cada uno
el camino de la vida de cada uno, ¿no? Yo no voy a entrar ahí. Pero pienso que lo que a mí, en cierto modo, me empujó es a experimentar si me gustaba o no. Es decir, cuando yo termino la carrera de Derecho, voy con un tío mío, el tío Pocho, un tío que vive en Buenos Aires, que me ayudó mucho, 1 o 2 años, para ir y volver a todos los juzgados. Y a él lo veía apasionado en lo que hacía. Y yo me sentía que no era mi pasión. Decía, esto no es para mí. Yo no quiero venir a los juzgados todos los días a dejar papeles. No me siento bien en esto. Y me di cuenta que el derecho no era mi camino. Pero me di cuenta que el derecho no era mi camino no por pensarlo, sino por trabajar al lado de él durante 2 años. Y me di cuenta que el notariado no era mi camino. ¿Pero por qué me di cuenta? Porque trabajé 1 año. Entonces, mi consejo es no quizás pensar tanto en lo que me gusta o no, sino buscar en la vida real lo que me gusta, probando. Es decir, 1 año, no sé, creo que me gusta ser cocinero. Bueno, voy a probar, voy a ir con un chef a ver que me enseñe. Y de repente en 3 meses dice, bueno, la verdad, esto no me gusta. No pasa nada, hay tiempo. Es bueno, pero la única forma, a no ser que vengas ya de pequeño, sintiendo el sentido de tu existencia, tipo Mozart, tipo Beethoven, que componen a los 5 años, o diciendo a los 6 voy a ser médico y luego vas a ser médico, que hay mucha gente que tiene esto, hay muchos que no. Y a estos que no, mi consejo es la acción. Vaya a la acción, pruebe. Pruebe ser camarero, pruebe ser cocinero, pruebe ser verdulero, pruebe ser notario. Pruebe y va afilando. Entonces, ¿qué vamos haciendo en el camino? Por lo menos vamos sabiendo lo que no es. Sin duda. ¿Entiendes? Sí. Esto no es. Esto no es. Esto no es. Pero la búsqueda de ese conocimiento te va a terminar llevando a lo que eres. Un tema también que me parece interesante, a ver si podemos tratar para entender un poco la historia, y es que tú eres sefardí. Sí. Y a tu familia los expulsaron de España en el 1492. Así es. Me gustaría entender un poco esa historia, porque a un momento has comentado como que fue que sin duda lo fue, ¿no? Un gran error que se cometió y que afectó al propio país. Bueno, indudablemente es muy difícil entender históricamente qué errores se cometieron históricamente en cada caso, ¿no? Pero yo creo que seguramente la historia de España hubiera sido muy diferente sin esa expulsión. Hubiera sido diferente, no sé cuál, ¿no? No sé cuál hubiera sido. Claro. Pero yo pienso que los judíos en la Edad Media constituíamos una clase media educada, una clase media con una cultura bastante alta para la época, y yo pienso que España se hubiera beneficiado mucho de esa burguesía, porque al final los judíos siempre hemos estado sacando épocas, ¿no? En Ucrania, donde había un campesinado judío muy pobre, pero en general en la historia judía hemos estado siempre como en una especie de clase media, para llamarlo de alguna manera, Sí. donde no éramos la aristocracia, que la aristocracia en Europa siempre fue católica, y tampoco éramos el campesinado. Éramos como los antepasados de los autónomos hoy. Esos somos los judíos. Si un autónomo nos está viendo, que sepa que él tiene una genealogía en la burguesía judía de la Edad Media. Podríamos decir los primeros autónomos, si se quiere. Se podría decir. Sí. Podríamos decir los primeros autónomos. Entonces, la burguesía judía ocupaba el sitio de clase media, y yo pienso que en 1492, cuando se produjo la expulsión, claro, se quedó la aristocracia y las clases más desfavorecidas. Y por lo tanto, yo pienso que cuando no hay una burguesía, un poco que haga de colchón, hay mucho conflicto social. Claro. Entre la clase hay muy mucha alta, diferencia de clases. Hay mucha diferencia. Pienso que por ese motivo muchas veces he dicho que si la historia española hubiera sido diferente y no nos hubieran expulsado en 1492, probablemente España hoy, estoy casi seguro, hubiera sido una potencia mundial. Únicamente por esa clase media que se eliminó. No únicamente por eso, sino porque en el mundo judío tiene relaciones con todas las otras comunidades judías. No solamente por las características del judaísmo, sino por las características sociológicas. Es decir,
tú tienes una comunidad judía en España que tenía relaciones con todas las comunidades de Francia, con todas las comunidades de Italia, con todas las comunidades de Inglaterra, con todas las comunidades de Portugal. Tenías internet anticipadamente teniendo los judíos en tu territorio. Claro. Es decir, lo que los judíos constituimos en la Edad Media es una red de comunidades que cuando tenías judíos en tu feudo, tenías contacto con todo el mundo, a partir de las relaciones culturales y económicas que tenían todas las comunidades. Uh-huh. Por lo tanto, podríamos decir que los judíos en la Edad Media fuimos la primera internet. Que bueno, un poco como hacen los chinos, que hacen muchos negocios entre ellos y tal. Bueno, todos los grupos culturales o religiosos tienen como podríamos decir, como unas pautas que los unen, ¿no? Fíjate, en Andorra, ¿no? La comunidad portuguesa, o en Andorra la comunidad argentina. Cuando hay personas que vienen de la misma región, del mismo territorio, indudablemente comparten los mismos signos culturales y esto tiende a que la persona se una a su comunidad. Sí. No, y que luego pues vas a querer igual contratar a alguien de... Si eres portugués, pues a un portugués porque pues conoces a su madre o a... ¿Sabes? Como que estás más conectado y el servicio va a ser mejor. Esto pasó mucho en América. En América pasó que cuando llegaba una persona italiana, hablaba con su primo italiano a ver si le daba trabajo. Claro, sí, porque era el primo italiano que conocía de Italia. Uh-huh. Todos los grupos religiosos o nacionales son solidarios porque tienen una raíz común. Uh-huh. Entonces, si va una familia chilena a Londres, entiendo de que si encuentra a otra persona de Chile, tienen, podríamos decir, un fondo común cultural. Eso es un tema muy lógico. Es decir, es un tema muy lógico. Es decir, llegas a un sitio y te unes con quien comparte tu propia comida, tus propios valores. Claro. Yo qué sé, los argentinos en Andorra comparten el mate, se reúnen todos y toman mate. Sí. No porque un ucraniano no tome mate. Está bienvenido, ¿entiendes? Uh-huh. Pero cuando hay un grupo cultural... En general, al tener los mismos signos culturales, se reúnen bajo esa misma cultura. Una generación luego, y eso es difícil que se mantenga, luego la persona se abre a la cultura general, ¿no? Sí. Tú naciste en Buenos Aires y me imagino que, pues, obviamente conocerás a judíos ahí argentinos, pero también judíos de otras partes del mundo. Así es. Aún así, como que conectan entre ellos o hay... Porque un argentino no es lo mismo que un ucraniano, ¿no? Que decías, aunque tengan la misma religión. Sí, pero fíjate que en el caso judío, al tener ese tip religioso Conecta. que nos une, tenemos como una conexión. Es decir, puede haber un judío en Alemania, un judío alemán, yo soy un judío argentino. Si voy a Alemania... tenemos un nexo, porque indudablemente yo entro a una sinagoga en Alemania y están rezando igual que yo rezo en Argentina. Es decir, que a nivel cultural yo me siento un poco como en casa, Uh-huh. ¿no? Esto es, bueno, no sé, como una persona cristiana que va a la India y que se siente más afín en una iglesia en la India que en una iglesia en un templo budista. Sí. También te puedes sentir afín en un templo budista, pero me entiendes a dónde quiero ir, Sí, ¿no? sí. Es decir, un cristiano que va a la India y conoce el rezo cristiano de la iglesia en la India, indudablemente tiene muchísima más, podemos decir, afinidad religiosa con estos cristianos que están rezando ahí. Sí. Hay siempre entre grupos religiosos nacionales puntos de afinidad y son puntos de afinidad naturales, porque aunque sea este alemán que vive en Alemania, cuando yo entro a la sinagoga, siento que todo lo que hay ahí, el texto de la Torá, el devocional, lo tengo yo también en Argentina, probablemente con algún mínimo cambio. Uh-huh. No es exacto, Sí. no es exacto así, ¿no? Pero yo te diría que te sientes, yo por lo menos me siento como en casa. Uh-huh. Me da curiosidad, pero entiendo que será un tema muy largo, pero el estudio que hiciste y el libro que tienes sobre las familias judías de Argentina, ¿no? Que eran antes cristianas. Bueno, al revés. Antes eran judías, ahora son cristianas. Ahora son cristianas, sí, vale. Se convirtieron ahí. Se convirtieron al cristianismo. Bueno, yo hice una investigación muy larga, muy larga, fueron muchos años, entre 1986 y 1993. Así que estamos hablando de casi 7, 8 años. De esos 7, 8 años de investigación salieron 3 libros.
El primero fue Judíos Conversos, en el año 1990. El segundo fue Los Hebreos Nuestros Hermanos Mayores, o Judíos Conversos 2, la continuación del primero. Y el tercero, Los Marranos y la Economía en el Río de la Plata, que subtitulado Judíos Conversos 3. Los tres libros sintetizan cómo los comerciantes judíos de España y Portugal, huyendo a América, perseguidos por la Inquisición de Brasil, llegaron a Buenos Aires en el siglo XVI, y cómo todos ellos, con el tiempo, van abandonando el judaísmo original que tenían, se van todos haciendo cristianos, y fueron los, podríamos decir, patriarcas de las familias más antiguas católicas de Argentina hoy. Bueno, fue un trabajo de juventud, porque yo era muy joven cuando, imagínate, yo empecé la investigación cuando tenía 20 años, estaba en medio de la carrera de Derecho en Buenos Aires. Fue una investigación apasionante porque todo este tema estaba totalmente oculto. Las familias católicas de doble apellido en Argentina en su época ocultaban que tenían antepasados judíos portugueses. Y bueno, mis padres en ese momento tuvieron cierto miedo porque podía quizás tener algún tipo de amenaza. Podía molestar a alguien, ¿no? Y porque fíjate que yo estaba descubriendo que muchos militares, muchas familias, inclusive por ejemplo un autor de ultraderecha nazi, Hugo Wast, Martínez Subiría, tenía antepasados judíos. Todos los Martínez Subiría tienen antepasados judíos, los Santillán Borges, los Carranza de Córdoba, todos los que descienden de Jerónimo Luis de Cabrera, fundador de Córdoba, todos los que descienden de Juan Martín de Pueyrredón, los Sáenz Valiente, los Leluar, son cientos. Más o menos el cálculo puede ser que entre 30 y 40.000 familias, que multiplicada por 10 o 15 personas cada familia o más, estamos hablando de una población de 400 o 500.000 argentinos que entroncan con las familias más antiguas de Argentina y que lo ocultaron, ¿no? Y ya no está oculto. Y que son familias pudientes, entiendo, si no, no se les conocería. Eran pudientes, pero luego fueron perdiendo porque los latifundios se fueron dividiendo y de esas pudientes quedan menos pudientes hoy. Quedan pocas pudientes porque muchas de estas familias tenían 10 hijos, 12, 8 y hubo mucha división hereditaria. Vale. Pero los impulsores, digamos, de la primera época fueron los judíos conversos que venían escapando de Brasil, que querían ocultar ya su origen judío por miedo a la Inquisición, y por ese motivo entroncaban con mujeres católicas y ya querían perder su identidad judía, no la quisieron mantener. En algunos casos la pudieron haber mantenido algunos años, no sabemos cuánto, pero tomando en cuenta de que este fenómeno es de entre 1590 y 1620, hasta la independencia argentina de 1816, pasaron 2 siglos, hubo muchas generaciones donde pudo haber quedado alguna información de judaísmo en alguna familia, bastante antigua, pero prácticamente todos quedaron dentro del catolicismo, ¿no? Qué interesante ese tema, la verdad, que me tendré que leer al menos uno de los 3 sí. para entender un poco. Pero en un momento, lo que pasa es que yo ya luego entré en Cábala y ya me es muy difícil ya reservarme el tiempo para hacer una investigación de este calibre. Siempre soñé de realizar una investigación sobre las familias católicas de España más antiguas, porque toda la nobleza española desciende de conversos, la gran mayoría. Entonces siempre me quedó en el tintero, pero bueno, en algún momento alguien lo hará, no lo haré yo. ¿Pero eso por qué crees que es? Porque al tener esta educación, esta mentalidad, como que fueron escalando socialmente y luego pues se convirtieron. Queda claro que la aristocracia en Europa y luego en América no podías participar de la aristocracia si no eras católico. Por lo tanto, un judío no podía acceder a ese grupo. En consecuencia, lo que sucedió luego de 1492, personas pudientes del mundo judío se pudieron casar por conversión con personas de la aristocracia española. Por lo tanto, podríamos hablar de que ya muchos conversos, inclusive antes de 1492, por ejemplo, Pablo de Santa María, que era Samuel Aleví de Burgos, gran rabino de Burgos, se convierte, pero se convierte cuando ya tiene 3 o 4 hijos, que son los Cartagena,
y muchos descienden de los Cartagena en España. Es que prácticamente te diría que si uno investiga se puede encontrar con algún converso, sobre todo en la historia española. Pero muchos lo han tapado por vergüenza dentro de las familias, tomando en cuenta que el Santo Oficio de la Inquisición, bueno, así se llamaba, no para mí no era muy santo, ¿no? Pero se llamaba legalmente el Santo Oficio de la Inquisición, perseguía no solamente a nivel religioso, sino que hubo una segunda fase en la persecución que fueron los estatutos de limpieza de sangre, donde para tener un cargo público el gobierno te investigaba hasta tus bisabuelos. Si no tenías un bisabuelo judío, no podías entrar en el ejército ni en la administración pública. Vale. Por lo tanto, la persecución que primero fue religiosa, luego terminó siendo racial, con la aplicación de estos famosos estatutos de limpieza de sangre, donde la gente tenía que presentar un certificado de limpieza de sangre para acceder a un cargo público. Entonces todo el mundo lo ocultaba y ya está. Todo el mundo lo ocultaba o compraba certificados de limpieza de sangre falsos. Vale. Que circulaban en el Imperio Español. Tú, con un buen dinero, tenías una buena estirpe. Así que hoy no sabemos realmente, en la nobleza española también, quién habrá comprado un certificado de limpieza de sangre. Sin duda. Volviendo un poco a la cábala y también para que la gente se pueda llevar algunas cosas accionables, la cábala nos enseña a poder tomar decisiones, que al final tomar decisiones es como lo más importante de nuestra vida, ¿no? Todo se basa en eso y muchas veces no sabemos cómo tomarlas bien. La cábala enseña dos cosas, no solamente a tomar decisiones, sino a aceptar las consecuencias no queridas de la decisión. Que me parece que la segunda puede ser más importante que la primera. Es decir, la cábala sí te enseña a tomar decisiones, pero también te enseña a que si las consecuencias de una decisión fueron negativas o las que no te esperabas, aceptarlas como positivas. El vídeo que acabas de ver es un fragmento de un podcast completo. Si quieres ver el podcast completo, puedes hacerlo haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción o bien haciendo clic en el elemento que aparece al lado mío. Si te ha parecido interesante este fragmento, no dudes en dejar un like ni en suscribirte al canal. Soy Adrián Sáenz y nos vemos en la próxima.